Don José Luis San Pedro, catedrático excedente, economista, dramaturgo, novelista ocasional pero premiado, publicista y humanista, sobre todas las cosas, es nuestro invitado de hoy. Muchas gracias por estar aquí, profesor. Muchas gracias. Bueno, yo creo que antes de empezar con su historia, con su biografía, que tiene tantas cosas interesantes, habría que empezar con algunos de esos temas en los que usted es un experto y en los que la mayoría de los españoles, en cambio, estamos absolutamente peces. Yo quisiera, si a usted no le importa, preguntarle algunas cosas que puedan ayudarnos a comprender los fenómenos económicos de nuestro tiempo. ¿Está usted de acuerdo? Estoy de acuerdo, con la única salvedad de que no me considero experto en casi nada, pero en fin, trataré de contestar lo mejor que sepa. Vamos a ver, ¿la sociedad actual está en crisis y cuestionada de una manera total? Para mí, positivamente lo está. Es decir, en mi opinión, los años 70, lo he dicho así en algún libro, es el umbral del siglo XXI, lo cual no quiere decir que ese umbral no dure bastantes años, pero para mí la sociedad estructurada tal como quedó después de la Segunda Guerra Mundial está en crisis y en liquidación. ¿Y cuál cree usted que pueda ser el futuro inmediato de los sistemas económicos en vigor todavía? Inmediato no me atrevería a decirlo, porque siempre es más fácil pronosticar a largo plazo, aparte de que es más seguro, porque entonces cuando pueda verse que me he equivocado nadie me lo podrá decir, por lo menos a mí. Pero a largo plazo me parece evidente que una serie de problemas se han mundializado en el sentido de que solo pueden atacarse planetariamente. Problemas como la contaminación, problemas como los armamentos, problemas como el sistema monetario, problemas como el hambre o la energía no se pueden atacar a escala de una sola nación. Y entonces, a largo plazo será preciso conseguir de alguna manera una estructura que permita afrontarlos mundialmente. Y entonces la conclusión es que a largo plazo tenemos que ir a alguna forma de consenso mundial. Por otra parte, parece claro que las fronteras se han ido desdibujando, se han hecho más borrosas y hasta cierto punto el capitalismo participa hoy de muchas de las ideas que han alimentado el socialismo y al revés, el socialismo participa de muchas de las tesis del capitalismo. ¿No cree usted que hay una interrelación cada vez más estrecha? Sí, lo creo. Lo que pasa es que lo que no creo es que eso se interprete en el sentido de una teoría que gozó de cierta boga en los años 50 y que se llamó la teoría de la convergencia, que pensaba que se iba a un sistema que fuese más o menos una cierta proporción de capitalismo con una cierta proporción de socialismo. Yo creo que no. Yo creo que tanto el capitalismo como el socialismo, sistema soviético en general, el de los países del este de Europa, están en crisis los dos, y que lo que hace falta ahora es un esfuerzo de imaginación, un esfuerzo histórico de creación de un sistema diferente, y esencialmente de un sistema que no sea el reducir la vida a mera producción y a mero consumo. Es decir, que tenga en cuenta otras dimensiones humanas, como se han tenido en cuenta en otras culturas y en otras épocas de la historia. ¿Y por dónde pueden apuntar esas nuevas ideas salvadoras? Bueno, yo no lo sé porque no presumo de profeta, ¿verdad? Pero pienso que la aportación de lo que hoy se llama tercer mundo, en el cual se conservan mucho más valores humanos, el sentido de la vida, el sentido del ritmo, el sentido de la danza, del disfrute de la vida como tal, deben incorporar de alguna manera valores que están, yo no quisiera decir perdidos, pero subterráneos en la conciencia occidental o en la conciencia del mundo socialista. Piense usted, por ejemplo, que una cultura como la cultura hindú ha conservado una psicología y una capacidad de penetración en el alma humana que a mí me parece bastante superior a la que nosotros tenemos. Volviendo a los dos sistemas en vigor, el capitalismo evidentemente tiene muchísimos defectos, está plagado de defectos, pero ¿acaso con todos esos defectos tenga sin embargo algunas virtudes fundamentales que son las de la protección de la iniciativa privada, la libre competencia? ¿Usted cree en esas cosas todavía, profesor? Sí y no. Es decir, evidentemente tiene cualidades, no se puede decir que todo es negativo. Lo que pasa es que a mí me parece que el capitalismo ha sido mucho más positivo hace 200 años, cuando era un liberador de una estructura anterior. Justamente el capitalismo fue entonces el esfuerzo de imaginación que permitía salir de otra etapa histórica, y en cambio hoy ha perdido esa capacidad creadora. Se dice que protege la iniciativa individual. Bueno, ¿según la de quién?
porque de maneras muy sutiles condiciona nuestra libertad. Por ejemplo, yo antes de sentarnos aquí, voy a revelar un secreto, me he puesto esta corbata que no traía, ¿verdad? Y que me puedo quitar perfectamente. ¿Por qué llevamos corbata? ¿Por qué llevamos otras cosas? ¿Por qué creemos que no somos felices, y voy a permitirme seguir así, que no somos felices si no nos cambiamos de coche cada año, si no compramos un reloj nuevo cada año, cuando todavía funciona por muchos años el reloj? Pues porque hay todo un mecanismo de indoctrinación, un mecanismo de propaganda y de publicidad que nos hace creer que no somos felices si no hacemos eso. Yo no he tenido en mi vida más que 2 relojes, uno que me regaló mi padre el año 28 y que se me murió el año 68. Y digo se me murió porque no había manera de arreglarlo, estaba desgastado, entonces lo puse en un sobre, le puse un epitafio y lo tengo guardado. Me he comprado otro que vivirá más que yo. No necesito reloj, no comprendo por qué hay que caer en este consumismo que nos esclaviza a las cosas. ¿Automóviles tampoco, profesor? No tengo automóvil, no tengo automóvil. Lo tuve, pero no tengo automóvil y me siento muy satisfecho sin automóvil. ¿No es usted un esclavo de los electrodomésticos? No demasiado. No sé si mi familia lo es, pero yo no lo soy demasiado. No rindo demasiado culto a estas cosas. Es decir, creo que el hombre tiene otras dimensiones que la de ser consumista. Bueno, el consumo en cierto modo ha sido una invención en la que hemos caído todos como en una trampa macabra, ¿no? Sí, y bueno, y yo diré que ha sido también una invención liberadora, porque no quisiera disminuir las virtudes que ha tenido el capitalismo. Yo no estoy contra el capitalismo, estoy contra el capitalismo hoy, porque me parece anacrónico. Ha sido liberadora porque estamos hablando de los lugares donde tenemos muchas cosas, pero hay muchos millones de seres humanos que no tienen lo más elemental, y ahí sí que hace falta producir y ahí sí que hace falta consumir. Pero pienso que cuando un país ha llegado ya a un cierto nivel de vida, entonces tendría que pensar en otras maneras de gozar de la vida que no es el consumir automóviles. De cualquier modo, el otro sistema también parece estar embarrancado. Sí, el otro sistema está embarrancado porque, como también, permítame decirlo, he escrito en algún papel, ¿verdad?, pues el otro sistema para mí es la culminación del capitalismo. Es decir, con la diferencia de quiénes son los propietarios de los bienes, con esa diferencia resulta que para mí la Unión Soviética son los Estados Unidos del otro lado. Y entonces nos encontramos con que están llevando a la última conclusión un consumismo. Lo que pasa es que allí no lo concentran en los bienes de consumo para el público, pero lo concentran en el armamento, lo concentran en la exploración espacial y lo concentran en otros sentidos, porque las decisiones son distintas. Pero también allí se rinde culto a la técnica y se admira sobre todo la capacidad productiva del hombre. Ha habido una cosa evidente a lo largo de este siglo, que ha sido el siglo de las grandes revoluciones, de las grandes sorpresas, de los cambios a los cuales usted también ha aludido en alguno de sus libros muy a fondo. El hombre realmente desde el principio de este siglo hasta aquí ha asistido a una transformación total de la vida, de la sociedad, pero lo que también se ha transformado es el concepto de empresario. El empresario de hace 60 años no tiene nada que ver con el empresario de hoy. Sí, lo que pasa es que hoy tendríamos que distinguir entre 2 clases de empresarios. Los grandes ejecutivos de las grandes empresas, que son piezas de sus propios mecanismos, y el empresario medio y pequeño residual. Digo residual no porque lo diga de una manera despectiva, sino al contrario, porque está bastante aplastado él mismo por el sistema. Cuando se habla de empresarios y se mezcla a la vez el jefe de una fábrica de 10 o 15 obreros con el gran ejecutivo de la multinacional o de la gran empresa, se están reuniendo cosas que son radicalmente diferentes como tipos humanos y como formas de actividad. Entonces, mi punto de vista es que hoy el sistema está arrinconando, está aplastando, está barriendo al pequeño y medio empresario. Y en cambio, está ensalzando y dando beneficios extra al gran ejecutivo de la gran empresa. ¿Qué opinión tiene usted sobre las multinacionales, sobre la política de las transnacionales? Pues yo soy de los que piensan que sus beneficios a algunos países están más que compensados por la explotación que realizan. Pero tengo que decir una cosa en mérito de las multinacionales, que es la siguiente, que si admitimos, como dije antes, que hay problemas que se han mundializado y que tienen que ser afrontados a escala mundial, entonces justamente las multinacionales son la forma más perfecta de adaptación del capitalismo a esta hora histórica, porque hacen lo que no hacen los países, a saber, afrontar mundialmente problemas mundiales, cosa que la ONU y los grandes países no han sabido hacer todavía eficazmente.
¿El Estado hasta qué punto cree usted que debe estar dirigiendo y planificando la economía de cada país? Yo creo que hoy es inevitable que el Estado dirija en gran parte y planifique, si se quiere progresar, la economía de cada país. Ahora, dicho esto, quiero decir que me da un gran miedo, porque decir que será el Estado no es hablar de algo abstracto, es hablar de unos cuantos hombres que están a la cabeza del Estado y lo dirigen. Y me asusta mucho el sentido de los valores que en nuestro mundo capitalista y en el mundo socialista tengan esos hombres. No me fío nada de los planificadores, porque no creo que estén atentos a, repito, las dimensiones profundas del ser humano. ¿Usted cree que hay un eurocomunismo económico? Si se entiende por eurocomunismo eso que ahora están llamando eurocomunismo, creo que hay un eurocomunismo económico. Y entonces se pueden pensar dos cosas. O es un fenómeno de transición que evolucionará más adelante hacia el otro comunismo, cosa que no creo, o más bien me parece que es una forma irreversible de evolución del comunismo en países donde el comunismo puede evolucionar, porque en Rusia no puede evolucionar. ¿Y cuál es en general la situación presente del marxismo-leninismo en el aspecto económico y comercial, y sobre todo en cuanto a su competencia con el Occidente? Bueno, yo creo que en cuanto a capacidad competitiva en el sentido productivo, puede ser más eficaz que Occidente, en los países pobres. Es decir, para el desarrollo es mejor un sistema de organización planificado. Pero, ideológicamente hablando, me parece que ya es hora de que nos dejemos de discusiones bizantinas entre distintas formas de interpretar el marxismo y pensemos que Marx es un pensador más que está incorporado ya en cierta medida, en la medida que es válida, al pensamiento occidental. Hoy cualquier economista occidental es marxista como es tomista, o como es kantiano, o como es aristotélico. Es algo incorporado ya. Ahora, en los aspectos más extremos, en los aspectos dogmáticos, en ese sentido no, pero es que en ese aspecto Marx tampoco me interesa. En su libro Las fuerzas económicas de nuestro tiempo, que tenemos aquí en diversas versiones de sus ediciones para todos los países, libro ciertamente importante, usted hace un análisis muy profundo acerca de todas estas y otras circunstancias económicas de la época. Y en ese libro usted habla, por ejemplo, de una nueva independencia de la América Latina, que me imagino que es la independencia del dinero, o de la economía, o de los medios de producción. Sí. Bueno, más que de independencia, porque creo que en el mundo de hoy, mundializados los problemas, nadie es independiente ya. A lo que hay que aspirar como salida de la dependencia no es a la independencia, sino a la interdependencia. Es decir, a que nosotros seamos dependientes de otros, pero los otros sean también dependientes de nosotros. Y en ese sentido, lo que más bien sugiero en ese libro es que América Latina, con su cultura, digámoslo sin rebozo, española o hispánica, o como se quiera decir, o ibérica, que con esa cultura que tiene un fondo humanístico real, consiga incorporar a las actividades económicas una manera de vivir que no sea simplemente el consumo. Y en ese sentido, yo espero que los economistas latinoamericanos, que son hoy mucho más avanzados que los grandes centros anglosajones en lo que se refiere a la teoría del desarrollo, y saben mucho más, consigan darnos modelos de desarrollo distintos. Por ejemplo, también estudia usted el tema de China. Sí. El tema de China. Hoy, en el 78, ¿cómo ve usted económicamente el papel de China? Bueno, a mí me parece que ante China lo primero que hay que hacer es un poco confesar la ignorancia propia y la dificultad para entender un mundo como China con las coordenadas que uno utiliza actualmente. Yo he estado muy poco tiempo en China, he tenido la suerte de estar lo suficiente para sentirme realmente ignorante. Entonces, como nuestros conceptos condicionan nuestro conocimiento de las cosas porque son como filtros de lo que vemos, me parece muy difícil captar realmente lo que pasa en China con conceptos occidentales. Pero en fin, con todas estas reservas, yo encuentro que China representa un socialismo diferente, pero que me parece extremadamente difícil de trasplantar a ningún otro sitio, porque cuenta con una plasticidad históricamente heredada, históricamente construida en millones de seres humanos que pasan fácilmente de una adoración a otra con toda naturalidad. Allí no hay el sentido del pecado, que es tan fuerte en la cultura occidental, hay el sentido de salvar la cara, que es algo distinto, y entonces me parece que eso no es trasplantable.
Por otra parte, en cambio, el socialismo chino tiene una fuerte componente agrícola que puede ser muy seductor para países del tercer mundo, donde la agricultura es importante. Entonces, resumiendo, yo diría que por el momento no veo fácil la expansión del modelo de vida china a otras partes, pero que mucho más adelante, como componente de una organización universal, sí pueda tener un valor. La etapa que estamos viviendo, que usted más o menos clasifica como un fin de etapa, como el crepúsculo de una época, y por lo tanto estamos a punto de ver alborear otra, ¿cómo sería descrita desde un punto de vista puramente estructural, por entrar un poco dentro de su cátedra? No veo muy bien, sinceramente. ¿Qué es lo que se quiebra en esta sociedad nuestra? Bueno. ¿Qué es lo que hace aguas? Lo que hace aguas. ¿Qué es lo que se derrumba? Bueno, lo que hace aguas son los valores no materiales. Yo haría esta pregunta. Ajá. ¿Qué ideales tiene hoy la sociedad occidental? Yo puedo decir que desde hace varios años, yendo a conferencias internacionales, veo a los grandes países siempre a la defensiva frente a los países del tercer mundo, tratando de ver qué piden para tratar de ver cómo lo niegan. Y luego la capacidad creadora, porque aparte la técnica, en otras dimensiones, yo le haría a usted esta pregunta. Usted piense lo que aportó en estética 100 años de Florencia, un país comparativamente pequeño, o 100 años de la Grecia antigua, o 100 años de Samarcanda, o de Estambul, ¿verdad?, frente a lo que han aportado en estética, en capacidad plástica y creadora, en dimensión artística, 200 años del país más poderoso del mundo, que es los Estados Unidos, o 50 años de revolución en la Unión Soviética. Yo no cambiaría todo el arte soviético por 50 años de Florencia. Eso es cierto, pero lo que hay que agradecer en todo caso a esta sociedad en crisis es que es consciente de su crisis y que ha advertido los signos de que esto está mal, se está agotando. Y algunos de los síntomas de esa crisis son, por ejemplo, la lucha que van haciendo ya en distintos países contra una serie de cosas, como por ejemplo contra la contaminación del medio ambiente, que es uno de los temas favoritos de usted, profesor. Sí, es un tema en el que me encuentro un poco embarcado, ¿verdad? Y además es un tema que me parece decisivo, ¿verdad? Es cierto que hay una conciencia de la crisis, pero yo diría que al mismo tiempo hay una especie de complejo de superioridad que impide afrontar la crisis como es debido. Es decir, por un lado hay minorías, por ejemplo, yo podría hablarle a usted de la Fundación Dag Hammarskjöld en Suecia, que ha publicado un par de informes muy buenos sobre la posibilidad de un nuevo desarrollo, o grupos en países en desarrollo que también están intentando lo mismo, pero al mismo tiempo hay en Occidente, en los países más importantes, como digo, una cierta sensación de que ellos están en la verdad y de que los demás están equivocados. Y entonces, si por un lado están contribuyendo a abrir puertas hacia el futuro, por otro lado están dificultando y resistiéndose a esas puertas. Ahora, eso no me sorprende porque es característico de toda crisis. Toda crisis es cuando lo nuevo no acaba de nacer y cuando lo viejo no acaba de morir, y en eso estamos. Otros síntomas de esta crisis es, por ejemplo, la que afecta a la Iglesia o a las iglesias. Sí, es cierto. Hay otra que afecta también a las familias, que parece que están en un trance casi de disolución, ¿no? Sí, sí, es cierto. De la Iglesia hay una cosa que me ha sorprendido muchísimo hace 1 o 2 días. En un periódico, no sé si es El País, acabo de leer que los católicos norteamericanos quieren hacer más racional la futura elección de un pontífice mediante el análisis de las biografías de los cardenales. Bueno, si vamos a someter la elección de un sumo pontífice a las computadoras, entonces yo me pregunto, para estos señores que dicen que son católicos, ¿dónde está el Espíritu Santo? Esa es la crisis, el no creer en el misterio de algo que por su propia naturaleza es misterioso. Y entonces quieren reducirlo a técnica, de modo que se va a elegir el pontífice por procedimientos técnicos. Para mí eso es el fracaso de la esencia del fenómeno religioso. Sin espíritu no se va a ninguna parte. Yo creo que no. No es que, cuidado, no es que yo esté defendiendo precisamente el Espíritu Santo, general. Pero el espíritu en general me parece una dimensión indispensable de la vida del hombre. Con la cibernética sola no se... No. Conmigo que no cuenten, vamos, eso me parece clarísimo, ni hablar. Hay otra idea, otra de las ideas de la época, que es la idea de la calidad de la vida. Sí. Bueno, y veo que estoy incurriendo en el vicio de decir bueno al empezar, pero en fin, la calidad de la vida es algo que
es un síntoma de lo que usted señalaba, es decir, de que se están abriendo ventanas hacia la solución de la crisis. Pero lo malo es que el sistema se apodera inmediatamente de la idea de calidad de la vida y trata de reducirla a su propia capacidad reproductiva y de convertirla en posibilidades de venta y de negocio lucrativo del propio sistema. Es decir, lo que yo estoy temiendo es que quieran convertir la calidad de la vida en una mayor abundancia de bienes de consumo de otro tipo, hospitales, espectáculos, teatros, etcétera, y en cambio le quiten al hombre las horas libres para pensar y estar solo sin aburrirse, cosa de lo que no son capaces la inmensa mayoría de nuestros conciudadanos. Estar solo 6 horas sin aburrirse, sin nada, y sin pagar nada y sin comprar ningún espectáculo es algo difícil de imaginar para mucha gente. Profesor, es que usted es un poco una rara avis, ¿no? Porque me ha dicho hace unos minutos antes de empezar el programa que toda su vida había estado sin ver televisión. Es verdad, es y que verdad. tiene usted un televisor desde hace muy poquito, Sí, ¿no? por razones profesionales, en efecto. De modo que usted ni automóvil, Ni automóvil, ni casi televisión. ni casi televisión. Tengo un tocadiscos, eso sí, porque eso es lo que hago a las 5 de la mañana, que es lo bueno, ¿no? Oír música. Sí, sí. ¿Qué sí, música? sí, sí. Bueno, a mí, yo soy lo más aficionado que nada a la música de cámara. Repito y repito cuartetos, quintetos y música de cámara, sonatas, pero en fin, no soy reticente a otros tipos de cosas. La ópera en general me parece una lata, lo confieso, ¿verdad? Para oír una buena cosa hay que soportar demasiado. Me gusta el buen jazz, no tanto... música moderna llego hasta, bueno, Bela Bartók o en fin, o Janacek, que me gusta muchísimo, pero no mucho más allá, lo confieso. Me ha dicho que es usted también un buen conocedor del cuplé y de su historia. Ah, esa es mi debilidad. No soy buen conocedor, pero me gustaría muchísimo. Los años 20 y 10 de Madrid me parecen una época sensacional. Yo, desde luego, lamento no haber vivido aquella época, cuando Madrid todavía no se había... no voy a decir mundializado, porque no es eso, pero sí magnificado, y estaba a dimensiones humanas. Y todos aquellos personajes, he leído muchísimo de revistas viejas, muchísimo de novelas de la época, y en fin, conozco bastante por referencias eso, tengo mucha debilidad por eso. Los felices 20. Sí, una cosa así, cuando habían venido los ballets rusos y esas cosas. Sin embargo, los felices 20 son también los años en los que explota uno de los grandes cracks de la historia, el del año 1929, que parece que Sí. cogió a todo el mundo desprevenido, incluidos los economistas. Bueno, especialmente los economistas, eso vamos, los economistas son cogidos desprevenidos con bastante facilidad. Porque los economistas, y eso me llevaría a decir hasta qué punto he empezado a dejar de ser economista, los economistas creen que pueden reducir la economía a técnica. Y uno de los grandes cambios que ha habido en la economía hace unos años es convertir lo que antes se llamaba economía política en una cosa que se llama teoría económica. Y para mí la economía no puede entenderse bien, la realidad económica, si no es en el seno de una sociedad política, en el seno de unas estructuras de poder y de unas decisiones humanas. Entonces, cuando mis colegas no estudian más que variables puramente económicas, es muy difícil que no les cojan sorprendidas las cosas. Eso es tanto como decir que la crisis, por ejemplo, que estamos viviendo en España es más una crisis política que una crisis económica. Ah, yo lo creo sinceramente. Sin sí, duda. Sí. Ah, sí, sí, sin duda, sin duda. Yo lo creo sinceramente. Para mí el problema es mucho más político que económico. Porque económicamente el país está en una encrucijada, por lo visto, gravísima, según se nos ha dicho desde distintas tribunas. Yo no diría tanto como gravísima, yo en eso soy más optimista. No olvidemos que todos los países están hoy en dificultades económicas, que desde el año 73 se está hablando de una crisis grave e importante. Entonces, pensar que nosotros, en medio de ese océano al cual estamos vinculados y del cual dependemos, íbamos a ser una isla de prosperidad, me parece, vamos, pedir peras al olmo, ¿no? De modo que sí, estamos en una situación difícil, de la cual para mí lo peor es el paro, es lo que tiene más efecto sobre el ser humano, pero yo creo que si continuara un consenso económico, un acuerdo para salir adelante, se podrían afrontar los problemas. Pero la inflación sigue. La inflación sigue, pero la inflación se ha combatido mejor que el paro. Esta es la realidad de los últimos tiempos. ¿Y hubiera debido ser combatido primero el paro que la inflación Es o, que no o se al pueden, mismo tiempo? es que no se pueden combatir uno después de otro. Son fenómenos ligados y además lo que me temo, y eso sí que es grave, es que no solo en España, sino también fuera, son dos fenómenos que dependen esencialmente del sistema. La inflación es para mí hoy una inflación estructural, y lo he escrito en un librito que anda por ahí,
una inflación estructural del sistema. Y en cuanto al paro, fíjese usted que lo más grave es el paro de los jóvenes, porque en un sistema que tiene que ser cada vez más productivo para ser competitivo con el resto, y que por tanto tiene que emplear una técnica cada vez más avanzada, es muy difícil dar empleo a las generaciones de jóvenes que acuden con unas máquinas que cada vez requieren menos trabajo y más capital. Y eso es el paro estructural con el que se están enfrentando Inglaterra, o Francia, o Estados Unidos, o Alemania. Los colegas de usted que han estado en las áreas de poder más inmediatas al gobierno, y algunos están todavía, ¿cree usted que han estado, digamos, en la onda certera? Yo creo sinceramente que en general como economistas han hecho lo mejor que se podía hacer. No imagino que se pudiera actuar mejor. Ahora bien, he subrayado lo de economistas porque creo que quizá en algún caso hubieran podido ser más políticos. ¿Es usted más economista que político? Yo ya soy, como digo, poco economista, ¿verdad? Además, no sé si atreverme a decir que ya soy poco de nada, casi, ¿verdad? Es decir, me reservo un poco la flotación como fase final. Estoy en el tercer acto, y en el tercer acto ya hay que dar un poco de juego a los imprevistos, ¿no? Pero, en fin, por no eludir la respuesta, yo diría que soy más, no quiero decir político siquiera, más sociólogo económico o economista sociológico que economista puro. ¿Le preocupan a usted más las cosas de la gente que las cosas...? Sí, y sobre todo me preocupa más la interpretación de la economía como inserta en un sistema social, que determina las resultantes mucho más que las puras variables económicas. ¿Está usted más cerca del hombre que de la ciencia? Sí, del hombre y de la mujer, naturalmente. Bueno, del hombre y de la mujer. Que la mujer no hay que desdeñar. La mujer es la compañera del hombre. No, del hombre más que de la ciencia, sí. En recientes declaraciones usted se manifiesta en tonos vitalistas. Hemos leído, no recuerdo el periódico, en que hablaba usted de la sordidez vital del español medio. ¿He dicho algo como eso? ¿Qué cosas dice uno de vez en cuando? No, si usted lo dice será verdad, ¿verdad? Sí, yo quisiera, pero no lo digo achacándolo al español medio, lo digo achacándolo a la necesidad que le lleva a ser mediocre. Quiero decir, ¿qué estímulos importantes encontramos alrededor? ¿Qué apelativos hay, salvo el bienestar cuantitativo? ¿Qué motivaciones encuentra la gente, salvo el decir, voy a tener un coche mejor que el que tengo, voy a pasar unas vacaciones en un hotel más caro que donde las pasé el año pasado? Aparte de eso, ¿qué se nos propone como proyecto? A largo plazo, ¿qué se nos dice que puede ser este país? La verdad es que yo invitaciones a largo plazo, lamento decirlo, encuentro pocas. No hay ni una. Bueno, pues muchas gracias, ¿verdad? Yo no encuentro ni una, ¿verdad? Y me gustaría creer que todavía hay reservas humanas, no en el español, sino en otros muchos pueblos, para que cuando alguien levante una bandera a largo plazo, sea capaz de seguirla. Y entonces, ¿qué podríamos hacer para ampliar un poco el horizonte del español medio? Para hacerlo menos sórdido y más estimulante, y más clarificador y más alegre. A corto plazo, tratar de inventar, tratar de sugerir, pero la base de todo eso es la educación. A mí lo que me parece triste es la situación cultural. Me gustaría que se hiciera una política, no de cultura, sino de contracultura en general. Es decir, de educar a las personas que se creen educadas, de hacerles ver que hay algo más que lo que son para ellos ideales, lo pongo entre comillas, de la vida. Y entonces proponer otras posibilidades. Porque contra lo que se suele creer, el hombre no es tan egoísta como se cree, no busca el ideal material tanto. Si se le propone un sacrificio por una causa que estima adecuada, lo hace. Y eso es lo que hacen falta, nuevos proyectos. Lo que pasa es que es difícil crear esos nuevos proyectos, y también en eso se ha mundializado la situación en el ámbito de un solo país. Habría que buscar nuevos proyectos, por ejemplo, el proyecto del desarrollo del resto del mundo, que sería un beneficio para todos, pero que se está planteando hoy como una especie, todavía para muchos, de obra de caridad. No es obra de caridad. Si los 2/3 de la humanidad fuesen un mundo próspero, entonces ese mundo próspero haría repercutir su prosperidad sobre nosotros. ¿Y esos grupos que nacen, como por ejemplo el Club de Roma, qué opinión le merecen? Yo soy miembro desde hace poco del Club de Roma, no he actuado todavía. Yo creo que por de pronto, creo que fue hace 10 años aproximadamente, tuvo una gran capacidad revulsiva. Por ejemplo, gran parte de la conciencia en el mundo adelantado de los problemas de la contaminación y de los límites al desarrollo vino del famoso informe Meadows, que tiene defectos, que no se puede aceptar precisamente porque
utiliza variables materiales y no variables históricas, pero no se puede aceptar del todo, como digo, pero que tuvo el valor de enfrentar a la gente con la idea de que nuestro dominio no es ilimitado. Eso es importante, y eso puede conducir a revisiones de valores. Pienso que cosas como el Club de Roma contribuyen positivamente a replantear los problemas de otra manera. Hay otro tema en el que usted está muy interesado, que es los problemas económicos o del desarrollo económico de los países mediterráneos, pero también los problemas del mar en sí mismo. Nuestro mar es un mar enfermo. Sí, es un mar enfermo, eso está claro. En fin, sabe usted muy bien que hay acuerdos, que afortunadamente España en eso ha jugado un papel importante, y ese es otro de los casos que demuestran que esa realidad no se puede afrontar por un solo país. ¿Qué podría hacer sola España o Francia o Italia para mejorar la situación biológica del Mediterráneo? Nada. O se ponen de acuerdo todos los países del área y aún así, ¿verdad?, o entonces no pueden hacer nada. Y justamente mi idea es que el Mediterráneo es un área revitalizada por la historia. El Mediterráneo, que fue un centro de historia, no de la historia mundial, pero sí un centro histórico muchos siglos, luego a partir del descubrimiento de América quedó como una especie de callejón sin salida, y el canal de Suez provocó una reapertura. Pero es justamente la técnica moderna y el descubrimiento del petróleo en cantidades importantes en el norte de África y en el Oriente Medio, y la aparición de industrias ligeras y de la actividad turística, lo que ha dado al Mediterráneo una vida que no tenía. Lo que no hemos hecho todavía es organizar esa vida colectivamente entre los países del Mediterráneo. Y eso habría que hacerlo. Ha venido asesorando durante largo tiempo a organismos internacionales en estas y otras materias. Bueno, más o menos. Yo he tenido un título muy bonito del cual estoy muy orgulloso, porque es un título que es consultor intermitente. A mí lo de intermitente me hace feliz, ¿verdad? Porque eso de decir ahora lo cojo y ahora lo dejo me parece muy sano para la agilidad humana, ¿no? Hay algunos tomos realmente impresionantes como este tremendo volumen. Sí, es un ladrillo. Estudios sobre la unidad económica de Europa. No, este era el título de la colección. Yo hice ahí una cosa sobre los efectos de la unidad económica europea. Pero aquí hay una cantidad de páginas suyas. Sí, hay 700 páginas en folio mías, ¿verdad? Impresionante. Cuya lectura no recomiendo a nadie, es un ladrillo terrible. Si algún mérito tiene, es que este libro apareció en marzo del 57, después de 4 años de trabajo, y como usted recuerda, la Comunidad Económica Europea se creó también en el 57, en marzo del 57. Bueno, eso quiere decir que uno estaba ya ocupándose de las cosas que estaban en efervescencia en el momento. Los mercados regionales, el mercado común europeo, el pacto regional andino, etcétera, etcétera, ¿cree usted que son importantes o que acabarán también por ser desbordados por la mundialización? Acabarán por ser absorbidos en la mundialización, pero no diría yo desbordados, porque claro, lo que no se puede pretender es que en un futuro todavía lejano, en mi opinión, salvo catástrofes, de cierta unificación mundial, se pueda planificar el globo entero desde un solo centro. Entonces pienso más bien en una federación de centros o algo parecido que puedan abarcar espacios los cuales sean capaces de manejar. Entonces pienso que estas agrupaciones regionales son un primer paso de aproximación, que tendrá sus dificultades de inserción después, pero que, aunque solo fuera por el mero hecho de desmitificar los nacionalismos propios del siglo XIX, están realizando ya una aportación a la humanidad. Cuando poco después de la Segunda Gran Guerra Mundial apareció un caballero, creo que se llamaba Gary Davis, que dijo que era ciudadano del mundo, estaba un poco siendo el pionero de esa mundialización que usted pronostica. Sí, pero lo que pasa es que yo diría que ha habido antes otros ciudadanos del mundo. En el 18 los europeos se sentían ciudadanos del mundo. Un Goethe yo pienso que se sentía ciudadano del mundo. Y en la Edad Media los humanistas eran ciudadanos de su mundo, no de todo el mundo, porque no podía ser por razones técnicas de transporte, pero sí de su mundo. Un Erasmo, un Luis Vives se carteaban con los humanistas de todo el mundo de la época, y si llegamos más lejos, también había gentes más atrás en la Edad Media que pensaban que eran ciudadanos del mundo, ¿verdad? Bueno, pero no cabe duda que los satélites... Cierto, no en este sentido de hoy. Los satélites, la radio, la televisión, todos los demás no procedimientos, los aviones sin duda supersónicos han hecho que la comunicación del hombre hoy sea realmente mundial e instantánea, rapidísima. Es cierto, pero con alguna ambivalencia, porque, cuidado, una cosa es que vayamos en 2 o en 4 horas de París a Nueva York, y otra cosa es que nos enteremos de lo que pasa por el trayecto y en París o Nueva York.
Una cosa es que comuniquemos instantáneamente por teléfono o por televisión con un lugar situado a 2000 kilómetros, y otra cosa es que caigamos en la ilusión de que sabemos lo que está pasando allí. Porque el saber lo que allí está pasando requiere la percepción de una serie de facetas que ese medio no nos da. Hay algo como la intuición directa, y ustedes que trabajan en estos medios lo saben muy bien, que no lo sustituye la mera comunicación. De modo que comunicación técnica sí, pero comunicación humana no. Yo cuando hablo por teléfono con alguien echo siempre de menos la cara de la persona, la entonación real de la voz y no la que me da el teléfono, la gesticulación, la actitud del cuerpo, todo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso constituye datos que la técnica me elimina. Es decir, que a cambio de la velocidad o a cambio de la salvación de la distancia, hay una mutilación, perdemos, claro. Exactamente, hay una mutilación, y a veces se toman decisiones que son inadecuadas porque no se estaba allí, y había que haber estado allí. Y podría poner ejemplos muy recientes. Bueno, pero en general, no, es cierto. Lo que no cabe duda es de que todo esto contribuye a que esa mundialización de que usted habla sin duda ninguna. sea más factible y más próxima, Sin ¿no? sin duda, claro. Si no, no sería posible. Vamos un poco con su biografía, profesor. Uy, ese es un tema muy pobre. El profesor San Pedro nació en Barcelona el 1 de febrero de 1917, pero sus años primeros transcurrieron en Tánger. En Tánger, sí. Y también algunas etapas en Aranjuez, creo. Ah, eso sí, eso es importante. Eso es importante. Aranjuez es un gran mundo. Del 18 al 33 su vida se dividió entre Tánger y Aranjuez. Y Aranjuez, ¿no es así? sí. El bachillerato lo acaba usted el año 33. Sí. ¿Tiene usted memoria un poco de esos años, algún recuerdo grato? Ya lo creo. De Recuerdo los muy bien. profesores o de los compañeros. Bueno, profesores, yo hacía el bachillerato en Aranjuez y en un colegio pequeño que había allí, pero nos examinábamos en el Instituto de San Isidro, donde, por ejemplo, era catedrático Ibáñez Martín, donde, por ejemplo, era catedrático Dantín Cereceda, que fue un gran geógrafo, un hombre importante. Era catedrático el matemático Puigdemont, de modo que yo me he examinado con todos ellos. Pero yo recuerdo muy bien, por ejemplo, la proclamación de la República, el 14 de abril del 31, y recuerdo cómo íbamos por la calle, los chiquillos y las cosas, en fin, recuerdo bien todas aquellas cosas, sí. Ingresó usted después en la Academia Oficial de Aduanas y estudió hasta entrar a formar parte del Cuerpo Pericial de Aduanas el año 35. Eso es. Estuvo usted como vista de aduanas en Santander. En Santander. Hasta que llega la guerra. Hasta que llega la guerra, exactamente. En la guerra le movilizaron a usted, supongo. Sí, me movilizaron en todas partes, estuve en los dos ejércitos y con una ecuanimidad que no me puedo atribuir el mérito porque fue fruto del azar, yo fui cabo interino exactamente ni más ni menos en los dos lados. De modo que mi equilibrio fue total. Al término de la guerra, vuelve usted a su trabajo en las aduanas del Puerto Franco de Melilla. Sí. Ahí estuvo usted poco tiempo, un par de años más o menos. Sí, escasos. Y le trasladan a Madrid el año 41. ¿Reside usted en Madrid desde ese día? Sí, desde entonces, sí. De modo que ya soy más madrileño que otra cosa. Aunque usted es catalán, pero me imagino que no desciende de catalanes. No desciendo de catalanes. No sé si mi ascendencia es complicada, ¿verdad? Tengo un padre nacido en La Habana, mi madre nacida en Argelia, una abuela de Lugano, en Suiza italiana, otra de Santo Domingo de la Calzada, en fin, es complicado, ¿no? Pero no soy catalán, pero me gusta mucho Cataluña y alguna vez me he considerado un catalán reconstruido, porque luego he aprendido el catalán y, en fin, conozco la literatura y tengo buenos amigos, me gusta. Entre los años 44 y 48 estudia usted licenciatura y doctorado de Ciencias Económicas en la recién creada Facultad de Ciencias Económicas y Políticas Económicas de la Universidad de Madrid. Pertenece usted a la primera promoción que salió de esa facultad. Licenciatura y doctorado que terminó usted con premio extraordinario. Bueno, hubo suertecilla. Del 48 al 55, primeros pasos al servicio de la docencia universitaria en el terreno de la estructura económica. Sí. La empezó usted como profesor encargado de curso. Sí. Posteriormente le hicieron profesor adjunto en dicha cátedra y la cátedra por fin llega a la cátedra de estructura en las oposiciones del año 55. Sí. Se pasa usted después 15 años sin faltar un día a su cita con la universidad. Sí, bueno, más. Más de 15. Sí, yo he estado... Del 55 al 69 lo que es que en una sola... Eso es, exactamente. En una sola etapa. Porque después, en el 69, se produce cuando las famosas deportaciones y expulsiones de profesores y catedráticos, se produce su abandono de la universidad. Me marché a Inglaterra. Y se va usted a Salford y a Liverpool. Estuve 2 años allí de visiting professor, fue una época muy tranquila
y muy interesante y muy fecunda para poder leer y trabajar en paz. La universidad para usted ha sido muy importante. Muy importante, muy importante. No digo que lo más importante, pero casi. Casi nada es lo más importante, todo es importante, pero a mí es que me gusta enseñar, francamente. Si no fuera catedrático de universidad, me gustaría ser profesor de una escuela o de un instituto, de lo que fuera. Me encanta hablar con los chicos. Los chicos son muy remuneradores en el sentido espiritual de la palabra, son muy tolerantes para los defectos que uno tiene, y a poco que perciban una buena voluntad por parte del que enseña y un deseo de enseñar, son muy agradecidos y lo reconocen mucho. Yo tengo muy buenas experiencias de alumnos. Vuelve usted a su puesto como técnico en aduanas en la Dirección General el año 71 y da varios cursillos en la Universidad Autónoma de Barcelona. Sí. Desde entonces es usted excedente en la Universidad Española. Y que yo sepa, tiene usted un amplio catálogo de conferencias en la Universidad Americana de Bryn-Mawr. Sí, estuve allí, sí. Fue también una etapa muy buena. Fui Ann Howard Shore Lecturer, le daba unas conferencias allí, era muy agradable. Es una universidad encantadora. Estuvo usted también como profesor en diversos centros de sociología económica, sí, en la Universidad de Madrid, en la Escuela de Ciencias Sociales junto a Tierno, Galván y Aranguren. Es cierto. En la Escuela Oficial de Periodismo, en la de Altos Estudios Internacionales, en la Diplomática, en la Escuela de Inspección Financiera, en el Instituto de Estudios Fiscales, junto a Fuentes Quintana, por cierto, sí, y al historiador Fontana. Mío. Eso es. Ha dado usted conferencias en las universidades españolas, inglesas, en Múnich y en Puerto Rico, en Río Piedras. También. Dicen sus alumnos de usted que guardan un gran recuerdo porque sus clases eran una invitación al antidogmatismo. Espero que lo fueran, espero que lo fueran. Yo, en fin, siempre he tratado mucho de que no aceptaran lo que yo decía por el hecho de que lo dijera un profesor. Les decía que tenían el deber de discutir algo si no estaban de acuerdo. Sus alumnos dicen que usted ha sido el último de los grandes catedráticos liberales en la mejor tradición de los Marañón y tantos otros. Bueno, eso es mucho decir, yo no me atrevería a creerlo. Yo le agradezco que lo diga, pero no me atrevo a creerlo, ¿verdad? Usted ha sido asesor del ministro de Comercio en los años 51 al 57, del Banco Exterior de España del 48 al 68, creo que volvió en el 75, en que le llamaron de nuevo. Sí, estoy allí, y muy a gusto además. Consultor del Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo. Sí, estuve unos meses para una misión en la República Dominicana. Consultor de la OCDE, Organización Europea de Cooperación y Desarrollo, en París, para el programa Interfuturos de Prospectiva, sí. ¿no? Sí, eso es una cosa con vistas al desarrollo mundial que están terminando ahora. Ha formado parte de la misión española en la ONU el 56, sí, de la del Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial en Tokio el 64, de la tercera UNCTAD en Santiago de Chile el 72, del grupo que redactó la Carta de los Derechos y Deberes Económicos de los Estados en la ONU el año 73, creo que fue. Sí. También está usted, claro, en representación oficial en numerosas reuniones de la OEC, OCDE, de la Comisión Económica para Europa, el Consejo de Cooperación Aduanera. Sí. Ha sido usted consejero nacional de Estadística, miembro del Consejo de la Escuela Diplomática, del de la Escuela de Funcionarios Internacionales. Bueno, y estuvo usted en un proyecto muy curioso que yo me gustaría que nos ampliara un poco, que fue el de la Contabilidad Nacional de España. Sí, bueno, es que en un cierto momento, dirigidos especialmente por dos grandes profesores, uno que vive y otro que desgraciadamente falleció, Valentín Andrés Álvarez, que además es un novelista estupendo, pues, y don Manuel de Torres, pues hubo un equipo en el que estaba Fuentes también, que se nos encargó de hacer la contabilidad nacional, pero eso luego, como era debido, pasó al Instituto Nacional de Estadística. Ahí se trataba de aplicar las técnicas del que más tarde sería Nobel de Economía, Leontief. Leontief, sí, bueno, y las técnicas de contabilidad en general, sí. Hablamos un poco de sus obras antes de pasar al otro aspecto, la otra vertiente que a mí me parece fascinante de su personalidad. Bueno. En cuanto a obras científicas, Realidad Económica y Análisis Estructural, publicado el año 57, ampliamente utilizado como texto en universidades españolas e hispanoamericanas. Sí, me he encontrado sorprendido cuando he ido a América, que estaban con este pequeño libro, que lo habían empleado en clase. Por ejemplo, el actual secretario general de la CEPAL, Enrique Iglesias, me dijo, hombre, pero si yo lo tenía puesto de texto. Ahora está muy agotado porque me gustaría haberlo escrito mejor y no estoy muy contento de cómo está, pero en fin, en un momento dado parece que lo utilizaron.
Allí tenemos en aquella esquina dos versiones, una en inglés y otra en castellano, de perfiles económicos de las regiones españolas, Sí. financiado por la Fundación FOR, Por y el Servicio de Estudio del Banco Urquijo, sí. publicado en Madrid en el 64 y posteriormente traducido al inglés y publicado en los Estados Unidos por el Comité para el Desarrollo Económico. Este libro, del que hemos hecho varias alusiones en la primera mitad del programa, Las fuerzas económicas de nuestro tiempo, se publicó por vez primera el año 67. La tercera edición salió el 75, no sé si hay alguna más después. No, es la última. Y como ven, está traducida al francés, inglés, alemán, italiano, sueco y holandés y es lectura recomendada por la Open University de Gran Bretaña. Este otro gran libro, Estructura Económica, Teoría Básica y Estructura Mundial, está escrito por el profesor Sampedro en colaboración con Rafael Martínez Cortiña, que ha sido un colaborador Sí, fue entusiasta adjunto mío, catedrático profesor. sustituto y fraternal amigo y compañero. Estuvo aquí en este programa y habló Sí. maravillosamente Una de usted. persona a quien admiro mucho yo también. Este es texto en numerosas universidades españolas y latinoamericanas. Actualmente está en prensa la 4ª edición. Bueno, yo no sé si desde el punto de vista de la científico, sí, nos quedan unos cuantos libros. Esto es que es el último, es una conferencia que di en Bilbao, en un simposium sobre el medio ambiente, al que asistió Galbraith y otra serie de gente de primera categoría. Calidad de vida y medio ambiente. Conciencia del Esto es para subdesarrollo. Para divulgar el subdesarrollo, los problemas del subdesarrollo. Este es uno de los grandes temas que por fortuna le preocupan a usted y Sí, esperemos que preocupen a mucha gente como usted. Deberían preocupar. La inflación en versión completa. Bueno, esto es para vender en los kioscos y para que la gente se entere de lo que es la inflación, que no es lo que suelen decir mis colegas, ¿verdad? Casi nadie sabe lo que es la inflación, entre paréntesis. Bueno, yo tampoco mucho, pero ¿Qué es la inflación? la inflación es el resultado de la lucha para repartirse el producto social entre empresarios y obreros principalmente. Lo demás, eso de la cantidad de dinero y tal, como explico aquí, es la verdad, pero no toda la verdad. Los libros, los manuales escamotean todo el aspecto político y sociológico de la inflación. Y por eso decía antes que la inflación es una enfermedad inserta en el sistema. Es una enfermedad política. Sí, por supuesto. Bueno, aquí hay algunos pasajes que fueron Sí, utilizados, recogidos y míos, sí. utilizados para este libro en inglés. Esto otro es lo que corresponde a la parte que vamos a tratar después. Y aquí tenemos el futuro Bueno, europeo de España. Sí, esto se publicó el 61. Separata del libro Estudios sobre la Unidad Económica de Europa. Y Esto cuando era- usted escribía esto en el año 61, avizoraba cuál era nuestro futuro europeo, tal como se ve desde Bueno, este yo instante. siempre he estado convencido de que España Es Europa. es Europa, con los matices que se quiera, pero todos los países europeos tienen sus matices. Inglaterra los tiene muy marcados, ¿verdad? Pero yo creía siempre, y ya lo apuntaba en el anterior del 57, que España tenía que ir hacia Europa, incluso cuando aquí era poco menos que traición y delito de lesa patria pensar que España debía ir hacia Europa. De modo que eso lo he pensado hace mucho tiempo. Este libro, Principios Prácticos de la Localización Industrial, fue publicado por Aguilar en Madrid Sí. en 1957. Y Sí, creo también. que es un libro que también... Bueno, en aquel momento había poca literatura española sobre el tema, pero vamos, hoy está más que superado, ¿no? En fin, son pecados de juventud, como diría. Ahora bien, la actividad intelectual del profesor Sampedro es polifacética y se pone más y más de relieve al tomar en consideración sus actividades como creador literario, tanto de teatro como de novela. Habría que añadir también la de agudo y polémico publicista. Pero vamos a empezar con el año 50, cuando recibe el Premio Calderón de la Barca por su obra La Paloma de Cartón. Que no tengo aquí, pues no está editada. Se estrenó luego en el teatro español, pero no está editada. Estrenada por una compañía de teatro de cámara. ¿De qué teatro de cámara? Sí. Igual suerte por lo que al estreno se refiere correría otra comedia titulada Un sitio para vivir. Que es una comedia contra el desarrollo económico, dicho sea de paso. Porque hay que poner una vela a Dios y otra al diablo, caramba. O sea que no es una contradicción. No. profesor. O sea, En las historias es lo de que la... llaman la dialéctica. En las historias de la literatura contemporánea española, el nombre del profesor Sampedro figura con entera justicia porque hay varias novelas. Una de ellas, que yo sepa, inédita, titulada La sombra de los días, Sí. finalista en un concurso, Sí. y Pero tres no se novelas editó. más publicadas. De ellas, la primera publicada fue el Congreso en Estocolmo. Editada por Aguilar el año 52, calificada por un crítico tan severo y sobrio como Eugenio de Nora como libro sorprendente, jugoso, fresco
incitadoramente vital, denso, Cielos. intelectualizado. Sí. Me sorprende usted. ¿Usted no lo sabía? Pues no mucho. Recuerdo que Nora fue generoso y escribió eso. También Gonzalo Torrente estuvo cariñoso conmigo, ¿verdad? Pero en fin, se lo agradezco a todos. Es que usted lo olvida. Pero estuvo realmente muy cariñoso porque aquí tengo yo algunos párrafos más. Pues sí, estuvo cariñoso, sí. Bueno, el tema es muy interesante, es el tema de una aventura de un profesor que acude a un congreso científico en Estocolmo y el clima está maravillosamente descrito, la aparición de un español tradicional en ese clima enteramente distinto. Sí. Y quizá convendría precisar sí, que la novela no es autobiográfica, como lo demuestra el hecho de que el profesor que va allí es de matemáticas y yo era economista, de modo que la cosa está bien clara. Vamos. El profesor Espejo, lo malo es que eso de Espejo suena como... Sí, un poco, es verdad, ese es un fallo, ese es un fallo. Bueno, hay otra novela, que es esta que tenemos aquí, El río que nos lleva, aparecida con posterioridad, Sí. y de la que hay varias versiones en otros idiomas. Esta, por ejemplo. Esta es otra edición aparecida recientemente y agotada también, porque lo curioso es que el profesor San Pedro, que es uno de nuestros más grandes economistas, agota sus novelas. Sí, esa por es algo mi será. sorpresa, sí. Sí. Pues sí, la tradujeron al rumano y al ruso con gran sorpresa mía, pero en fin. ¿Qué nos diría usted con respecto al río que nos lleva? ¿Es su mejor novela hasta el momento? Yo creo que sí, yo les tengo cariño a todas, pero yo creo que sí, que es la mejor. Probablemente lo que tuve suerte ahí es de tocar un tema bastante poco utilizado, hablar de una parte de España muy poco conocida, como es la zona del Alto Tajo, que ahora aún se conoce más, pero cuando yo la pateaba ya por los años 47, pues naturalmente no iba nadie por allí, ¿verdad? Y era un mundo fantástico. Tenemos unas fotos de esos yo he tenido escenarios que vamos a ver ahora mientras usted nos habla. Yo he tenido experiencias sensacionales de la gente allí. Yo me he encontrado con... No les he visto... La verdad es que a los gancheros yo les vi trabajar en Aranjuez precisamente y de ahí me quedó siempre ese mundo. Pero el ganchero tradicional que aquí se describe era un tipo muy bronco, muy fuerte, muy duro, que se pasaba meses en las sierras, alejado de todo y luchando contra el río, gente que no sabía nadar y que sin embargo se movían sobre los troncos constantemente, que si caían al agua lo sacaban con un gancho de estos, tengo aquí el gancho, luego lo veremos, y que además... Pues esta gente, por ejemplo, yo he visto una persona que perdió un ojo porque al echarle el gancho le engancharon por el ojo, vamos, y le saltaron el ojo. Pero ¿qué es exactamente un ganchero? un ganchero es un obrero cuya misión consistía en que los troncos de la alta serranía de Cuenca, en Peralejos de las Truchas y por ahí, se lanzaban al río Tajo en febrero. Entonces la cuestión estaba en hacer bajar los troncos flotando hasta Aranjuez, donde se sacaban, se tenían secando varios meses y luego ya se distribuían por ferrocarril. Pero la cosa es que el río Tajo en esas zonas es tan bravo, tan enriscado, con tantos saltos, tantas piedras, tan poca agua, que a veces había que arrastrar los troncos y a veces canalizar el agua mediante unas construcciones de troncos, que era admirable porque son como castillos que se podrían hacer con fósforos de madera, pero con troncos de 6, 8, 10 metros, y que se llaman técnicamente adobos. Hacían unos adobos en el agua para hacer unos canalillos y que los restantes troncos pudieran flotar. Todo eso sin cuerdas, sin atarlos, sin nada, simplemente por el arte en la trabazón natural de los troncos. Es admirable, es una cosa, gente con unas costumbres sensacionales. Es curioso que esas técnicas, que son de cierto modo técnicas realmente inventadas, Sí, sí. inventadas sobre la marcha, existen en otros muchos lugares de la geografía mundial. Existen, Yo he conocido sí. a otros que no se llaman gancheros, pero No. que son gancheros exactamente igual. Por ejemplo, en Paraguay, Sí. donde hacen bajar por el río Paraná también los Claro. troncos hasta llegar a la Argentina. Yo no conozco la técnica del Paraguay, pero en América del Norte sí, y entonces la técnica es distinta porque allí los ríos tienen mucha agua. Entonces, no es cuestión, no sé si puedo ilustrar esto. Sí, Esto sí, es, vamos a ver. esto es el final del gancho, es decir, es la parte en que termina la vara de un par de metros con que el ganchero trabaja. Y esto es el gancho. El gancho español tiene, como se ve, una punta para picar el madero y hacer que se le empuje, y luego tiene un gancho corvo para poder tirar del madero cuando no hay agua bastante. En cambio, el gancho de los americanos y de los canadienses y de los suecos, pues tiene esta misma punta para empujar, pero esta, en vez de estar encorvada hacia abajo, es también hacia arriba, porque allí, como hay agua suficiente en el río, nunca tienen que tirar del tronco.
hay que empujarlos para desatascarlos, pero no tiran. Aquí es que somos pobres en agua, dicho de otra manera, ¿verdad? Y entonces, sobre todo en la parte más alta del río, todavía hasta Trillo o por ahí, todavía necesitan tirar de los troncos. ¿Usted conoce toda esa geografía palmo a palmo? No puedo decir que la he recorrido del todo, todo seguido, porque no tenía tiempo para hacer el recorrido, pero desde los distintos sitios me he acercado a la orilla y sí, conozco eso bien, he estado por ahí. Creo que tiene usted hasta un mapa. Bueno, yo para trabajar sobre eso, pues me cogí de los mapas del 1.50.000, los reproduje en una tira de papel vegetal y con esto andaba yo por el camino. Aquí está, se puede ver el río, el curso del río, no sé si se puede ver, pero y al lado todos los accidentes que están en un área de 5 o 6 kilómetros, todo lo que se ve desde la orilla del río. Y así pude documentar la novela, aparte de hablar muchísimo. Lo que más hice fue hablar con la gente y era lo más divertido, porque la gente era sensacional. Yo he oído cosas impresionantes, impresionantes, que algunas las saqué en la novela y otras no, porque eran inverosímiles, de extraordinariamente considerables, que eran de sorprendentes. ¿Y esos 2 guijarros que le regalaron a usted los cancheros? Esto es otra historia. Esto es un hombre que me regaló y que yo no lo sé hacer, pero él me decía que este guijarro era el corazón del río y efectivamente tiene forma de corazón. Y él tenía la música y manejando, abriendo y cerrando la mano más, conseguía sonidos distintos, ¿no? Yo no sé si me saldrá, pero él hacía un sonido más agudo y otro más grave. Y así él acompañaba canciones, tenían instrumentos muy curiosos. Yo he visto a esta gente un xilofón hecho con huesos de animales, huecos, tibias, probablemente, de distintos tamaños, atados con una cuerda en escala, y entonces golpeándolos daban sonidos distintos. Era un auténtico xilofón de huesos de animales. Y luego tenían flautas de caña, y es fascinante, eso sí que es fascinante. No, yo he sido un muy pobre relator de todas esas maravillas. Este es un volumen donde han sido recogidas páginas seleccionadas de distintos autores españoles que van desde Pedro Antonio del Arcón, Bécquer, Blasco Ibáñez, Pérez de Ayala, Cela y Calvo Sotelo a José Luis San Pedro. Bueno, es que fue mi primera traducción al holandés con una sorpresa mía, todavía no me explico. Y esta es otra novela del profesor San Pedro, El caballo desnudo. Así es, una novela altamente moral, altamente moral. Se trata de vestir a los animales para que no produzcan escándalo en las gentes, con los atributos de que les ha dotado la providencia, etcétera, etcétera. ¿Y qué está usted escribiendo ahora? Porque supongo que esa vocación literaria de usted en este momento en que se va desligando más de las cosas económicas y... Siempre estoy escribiendo algo. Ahora estoy trabajando en una novela que empecé el 62 y que voy a ver si termino ahora. Hay una cosa sobre la que creo que habría que hablar, ahora que estamos ya en los últimos minutos de nuestra hora, que es el hecho de que de pronto un buen día sonara su teléfono y le llamara a su majestad el rey para ofrecerle uno de uno de los cargos de senador por designación real. Sí. ¿Le sorprendió esa llamada? Figúrese usted, jamás había pensado en semejante cosa, nunca me había visto en un cargo político y mucho menos en algo tan importante y tan honroso como ser senador. Y debo decir que quizás rayando en la impertinencia, y no es por apuntarme nada, sino por expresión de mi propio desconcierto, pues estuve, en fin, aportando argumentos para convencer al rey de que eso era un error considerable, ¿verdad? Pero en fin, no se dejó convencer y a mí me pareció que no tenía derecho, simplemente por mi propia idea de mi propia vida, no tenía derecho a escamotear un esfuerzo en un momento dado. Y aquí me tiene usted, ¿verdad? Haciendo de mal senador, ¿verdad? Y está presidiendo además una comisión... Sí, la Comisión de Medio Ambiente. De Medio Ambiente, precisamente. Sí. Lo cual viene a sintonizar con uno de sus... Bueno, menos mal, es por lo menos... En fin, debo decir que no hubiera aceptado otro trabajo que yo no considerara que tenía alguna competencia, ¿verdad? No es que tenga mucha en esto tampoco. Pero en fin, pero bueno, por lo menos he trabajado en ello y tengo alguna posibilidad, no sé, de hacer algo, aunque soy muy escéptico, porque francamente creo que dentro del sistema, y volvemos otra vez a lo mismo, todo lucha contra el medio ambiente. Desde el momento en que lo lucrativo es acabar con el medio ambiente, desde el momento en que si existe un hermoso paisaje lo que importa es vender chalés en él y no conservarlo como estaba, pues es muy difícil luchar contra el dinero. El dinero es el gran móvil de una sociedad que declara que el estímulo básico es el lucro y que por la competencia explica los resultados de su acción, entonces luchar contra eso es muy difícil. Pero en fin, por uno que no quede, ¿no?
Profesor Sampedro, usted ha cumplido ahora 60 años, que es 61, 61. 61, que es una edad juvenil para un hombre de tanta garra y de tanto ímpetu como usted. Me imagino que para estos segundos 60 años tiene usted ya proyectadas muchas cosas. Tengo proyectado una cosa esencial, que es vivir, porque yo decidí hace muchos años que si llegaba a los 60 años ya era bastante. He llegado a los 60 años, me considero un superviviente, me morí prácticamente el año pasado y desde entonces pues sobrevivo. Y eso quiere decir que disfruto mucho más porque tengo una libertad que antes no tenía. Es una de las pocas cosas que mientras se tiene salud tiene la vejez. Es un grado de libertad mayor porque los compromisos son menores. De modo que yo el año pasado me morí, me compré una capa para demostrar que me aislaba del resto y me sobrevivo. Y voy a ver si mientras tanto termino algún libro. Y yo espero que esta propina en la existencia del profesor Sampedro va a ser muy larga y muy generosa y serán varios libros los que nos regale y muchas cosas importantes más. Muchas gracias, Ojalá, profesor. muchas gracias. Muchas gracias.